Hola amigos, espero que les guste mi contenido. No olvides dejar tu hermoso like y comentar, también activa la campanita de notificaciones, para que te llegue mi contenido. Bueno, comencemos. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estabilizando rápidamente su figura en medio del temblor, el coronel negro Rhodes no pudo evitar abrir los ojos de repente y abrió la boca para preguntarle al joven soldado mensajero a su lado. Pero cuando Rhodes estaba interrogando, el mensajero todavía cayó al suelo, en un estado aturdido. Señor, ¿qué acaba de decir? Después de más de 10 segundos, el joven mensajero volvió en sí, frunció el ceño y le preguntó a Rhodes, pero su expresión aún se veía un poco apagada. Mirando al mensajero con una cara apagada, Rhodes frunció el ceño y, en lugar de responder a la pregunta del mensajero, asomó la cabeza y miró hacia la cueva donde se escondía el grupo de terroristas armados. Pero cuando vio la escena frente a él, la expresión seria de Rhodes se congeló instantáneamente. El sonido de las balas saliendo de la cueva acaba de desaparecer por completo, reemplazado por un silencio extremadamente extraño. Vi que la entrada de la cueva que emitía llamas constantemente en este momento ha sido completamente cubierta por un espeso humo y polvo, cubriendo la mayoría de las colinas en el cielo, y el humo amarillo grisáceo hizo que Rhodes fuera completamente incapaz de ver claramente nada. Señor, ¿qué está pasando? ¿Han sido eliminados todos los enemigos? Pero parece que no usamos armas grandes en este momento. Justo cuando Rhodes estaba aturdido, una cabeza asomó repentinamente a su lado, y el joven mensajero simplemente abrió la boca y giró la cabeza para preguntarle a Rhodes con gran sorpresa. ¿Qué está pasando? ¿No puedes verlo tú mismo? Rhodes miró enojado al soldado mensajero y dijo con frialdad. Al escuchar las palabras de Rhodes, el joven mensajero no pudo evitar encoger la cabeza con resentimiento. Roto, y de repente, Rhodes pareció haber pensado en algo y de repente extendió la mano y se dio unas palmaditas en la parte posterior de la cabeza y exclamó en voz alta. Señor, ¿qué sucede? Mirando al sorprendido coronel Rhodes, el mensajero volvió a preguntar. Al no tener tiempo para responder a la pregunta del mensajero, Rhodes de repente se dio la vuelta y saltó de la pendiente del búnker, y rápidamente corrió hacia la cueva tranquila. Señor, es peligroso. Al ver las acciones de Rhodes, el joven mensajero no pudo evitar exclamar repetidamente. Es solo que ahora Rhodes ha hecho oídos completamente sordos a la llamada del mensajero, porque después de despertarse del aturdimiento en este momento, inmediatamente pensó en un problema muy serio. El problema grave es, Tony sigue en la cueva. Aunque fue la propia orden de Rhodes permitir que los líderes de las 3 fortalezas usaran armas pesadas cuando fuera necesario, el alcance del daño ya no es tan simple como las armas pesadas que trajo. Frente al humo gris amarillento que volaba por todo el cielo, corrió rápidamente hacia la entrada de la cueva, y Rhodes casi ardía de ansiedad. Si Tony tuviera un accidente durante esta tormenta, definitivamente desencadenaría un terremoto invisible en los Estados Unidos, y como la persona a cargo de esta operación, Rhodes podía imaginar qué tipo de final encontraría. Por supuesto, Rhodes no estaba preocupado por sí mismo, como uno de los pocos amigos cercanos de Tony, y Tony también era uno de sus pocos amigos. Lo que más le importaba ahora era sin duda la seguridad de la vida de Tony. Los ojos de Rhodes estaban enrojecidos por el humo y el polvo, pero ahora no tenía tiempo para ocuparse de eso. Rhodes simplemente corrió hacia la entrada de la cueva con la cabeza hosca, pero después de continuar avanzando por decenas de metros, Rhodes no pudo evitar detenerse lentamente después de ver 3 figuras separadas del humo y el polvo y aparecieron frente a sus ojos. Vi a Oriana con túnicas negras, Tony con ropa harapienta y una persona a la que Rhodes no conocía en absoluto saliendo lentamente del humo. Tony, después de un momento de lentitud, Rhodes no pudo evitar murmurar en voz baja y luego dio otro paso hacia el grupo de Oriana y Tony. Barrilla, en ese momento, Tony, quien salió lentamente del humo, también vio al coronel negro Rhodes no muy lejos, y después de llamarlo con voz temblorosa, lo siguió y corrió hacia la dirección de Rhodes. Después de conocerse, los dos no pudieron evitar abrazarse con lágrimas en los ojos. Al mismo tiempo, el coronel negro Rhodes frunció los labios y le susurró al oído a Tony. No me dejes en el futuro, ¿de acuerdo? Justo cuando Rhodes terminó de hablar, Oriana, que estaba vestida de negro, y Ethan, que también estaba vestido con harapos, se acercaron. Oriana miró a Tony y Lou, que estaban abrazados y parecían llenos de afecto. Después de su boca se abrieron y cerraron rígidamente, y un estallido de sonidos sintetizados electrónicamente entró en sus oídos. Está bien, coronel Rhodes, lo he rescatado, ¿deberíamos regresar ahora?
Está bien, señorita Oriana. Después de abrazar a Tony, el coronel Rhodes se secó los ojos con la mano, luego se giró para mirar a Oriana, que todavía tenía cara de zombie, y asintió en respuesta. Después de recibir la respuesta de Rhodes, Oriana asintió levemente, volvió a ponerse la capucha que se le había caído detrás de la espalda, se dio la vuelta y caminó hacia adelante al azar. Pero antes de dar unos pasos hacia adelante, los pasos de Oriana se detuvieron por un momento, y el extraño y agudo sonido electrónico entró nuevamente en los oídos de varias personas. Coronel Rhodes, hay una cosa que tengo que decir. No esperaba que la eficiencia de su ejército fuera incluso más baja que la de Shield. Si no fuera por lo duro que luchó, no habría disparado solo ahora. Y el coronel Rhodes no pudo evitar sentirse avergonzado al escuchar lo que le dijo Oriana de espaldas, solo quería decir algo en voz alta, pero no pudo pensar en una razón para refutar por un rato. Después de unos segundos de silencio, el coronel negro Rhodes no tuvo más remedio que mirar la espalda de Oriana y dijo como si cambiara de tema. Señorita Oriana, regresemos primero a la base. Y... no mucho después de que el coronel Rhodes hizo los preparativos para la guerra, una fila de más de una docena de jeeps militares y camiones militares estaba llena de gente e inició el poderoso viaje de regreso a la base. En el jeep que encabezaba el convoy, el coronel Rhodes miraba fijamente a lo lejos y conducía el automóvil con total concentración. El doctor Ethan, un hombre calvo con anteojos y ropa harapienta en el asiento del pasajero a su derecha, se estaba quedando dormido con la cabeza gacha. Aunque Tony estuvo con él durante los días de su detención en lo profundo de la cueva, era obvio que su presión mental todavía era grande. Ahora que fue rescatado a salvo, ya no pudo resistir la tensión del espíritu y el cuerpo. Se quedó dormido en el auto. Aunque Tony en el asiento trasero también tenía mucho sueño, tenía algunas dudas en su corazón en este momento, por lo que tenía que estar en un estado de concentración. Antes de que el jeep avanzara por un minuto, Tony no pudo evitar girar la cabeza y mirar a Oriana que estaba sentada a su lado envuelta en una capa negra. Así es. Las dudas de Tony son todas por la extraña vida que apareció de repente, Oriana. Después de poner los ojos en blanco y preparar sus palabras, Tony inmediatamente le preguntó a Oriana. Señorita Oriana, tengo algunas preguntas para usted, ¿me puede explicar? Justo ahora en la cueva mencionaste qué tipo de vida mágica eres. ¿Existe realmente magia en este mundo que la ciencia no pueda explicar? ¿Y se puede usar la magia para crear vida? Antes de que Oriana pudiera responder, Tony hizo todas las preguntas en su mente. Al escuchar la voz de Tony, Oriana, que llevaba una capucha, no pudo evitar girar la cabeza para encontrarse con la mirada de Tony. No prestó atención a las palabras y acciones descorteses de Tony. Después de que sus ojos azules parpadearan levemente, sonó un extraño sonido de síntesis electrónica. Inmediatamente. Tony Stark, acabo de cooperar con Rhodes y Coulson para rescatarte. Ahora has escapado a salvo del control de esos terroristas y mi misión parece haberse completado. Mientras hablaba, Oriana volvió a girar la cabeza y finalmente dijo en voz alta. Entonces, Tony Stark, no parece que esté obligada a responder tu pregunta. Bueno, aunque no quieres responder a estas preguntas, Tony abrió las manos con impotencia y volvió a preguntar. Pero esta pregunta definitivamente es algo que tengo derecho a saber. Señorita Oriana, lo que quiero preguntar es quién es el supuesto maestro en su boca que la envió a rescatarme. Mirando a Oriana, que había ignorado su pregunta anterior, Tony parecía estar esperando su respuesta. Mi maestro, y después de un rato, la voz de Oriana volvió a sonar. Al escuchar su voz vacilante, Tony sintió que parecía estar pensando en algo, pero después de decir esto, Oriana rápidamente se quedó en silencio nuevamente, y ella tampoco volvió a mirar a Tony. Pero justo cuando Tony pensaba que no podía esperar la respuesta que quería, el agudo sintetizador electrónico de Oriana volvió a sonar. Señor Stark, parece que el maestro me dijo que ahora debería ser considerado como accionista de Industrias Stark. ¿Tu maestro es accionista de mi empresa? Después de escuchar la respuesta de Oriana, Tony se quedó atónito por un momento, y luego no pudo evitar preguntar de nuevo. Entonces, ¿cómo se llama tu amo? Patch Meiwes, respondió Oriana con su fría voz sintetizada electrónicamente. Patch Meiwes. Pero después de que Oriana dijo el nombre, Tony no pudo evitar rascarse la cabeza confundido. En su impresión, Industrias Stark no parecía tener un accionista llamado Patch Meiwes. Pero después de girar la cabeza y mirar a Oriana nuevamente, Tony sintió que no parecía necesitar engañarlo.
Además, en esta situación, no parecía poder obtener ningún beneficio sustancial mintiéndose a sí misma. Así que Tony volvió a buscar y pensó mucho por un tiempo, pero después de un periodo de tiempo todavía no podía encontrar el nombre del llamado Patch Meiwes en su cuenta. Tony finalmente no pudo evitarlo con una extraña expresión en su rostro. La expresión preguntó: «Oriana, ¿tu maestro cometió un error?» Traté de pensarlo ahora. Parece que mi empresa no tiene un accionista llamado Patch Meiwes. ¿No? De todos modos, recuerdo que mi maestro solo dijo eso, y no tengo muy claro los detalles. Oriana, que no sabe mucho sobre este aspecto, solo respondió brevemente, pero luego Oriana pareció pensar en algo, luego giró la cabeza para mirar a Tony y de repente agregó: «Tal vez esperes. Después de que regreses, puedes preguntar. Mi maestro en persona. Está bien. Si no hay accidentes, debería visitar a este señor Meiwes. Después de todo, puedes crear una vida como la tuya, y también puedes usar poderes mágicos como la magia. No parece interesarme. Es posible». Frente a Oriana con una leve sonrisa, Tony mostró un atisbo de interés en su rostro y abrió la boca para responder. «Está bien. Espero que puedas conocer al maestro con éxito», asintiendo levemente, finalmente dijo Oriana. Después de decir esto, Oriana volvió a girar la cabeza, dejando solo a Tony con una silueta encapuchada. Al ver que Oriana no parecía tener interés en conversar con él, Tony frunció los labios en secreto y luego se quedó en silencio. Pero cuando Oriana y su equipo rescataron con éxito a Tony y regresaron a la base militar, Patch, que estaba en el lugar más secreto de la Tierra, Kamatag, no pudo evitar sentir algo de angustia. En la biblioteca de Karmatag, Patch está sentado en una silla, contemplando cuidadosamente el contenido del libro de Cagliostro, que trata sobre el misterio del tiempo en los 3 grandes libros sobre el escritorio. Desde que Guyi lo llevó a la biblioteca ese día, Patch ha estado estudiando magia clásica aquí día y noche durante 7 días y 7 noches. Aunque Patch no encontró ningún obstáculo al leer esos libros de magia básicos o incluso un poco aprendidos, cuando abrió este llamado libro divino del tiempo y el espacio. El libro de Cagliostro, Patch. Pero al principio, me quedé perplejo. El contenido oscuro en el interior. Aunque la oscuridad del libro de Cagliostro le ha causado mucha dislexia a Patty, que ha estudiado minuciosamente los clásicos de la magia en Kamatag durante tantos días, tiene que admitir que aquí la colección de libros es extremadamente rica y preciosa. Patty se benefició mucho de una amplia variedad de hechizos mágicos y diagramas de círculos mágicos que cubren todos los aspectos. Por supuesto, entre estos libros, Patty estaba más satisfecho con la teoría de la ley del espacio y el poder de los elementos. Si el Patty anterior solo se basó en las características divinas del dios principal para engañar a aquellos que no saben cómo hacerlo, los que ahora lo son pueden llamarse maestros de la ley del espacio. Hablando de esto, tengo que mencionar al supremo venerable maestro Guyi de Karmatag. Aunque Mage Ancient One es muy poderoso, a los ojos de Patty, su comprensión de las leyes del espacio obviamente todavía está en un estado de conocimiento a medias. Aunque Patty solo ha estudiado los conceptos básicos de la magia en Karmatag durante menos de 5 días, y solo ha estudiado la teoría de la ley espacial durante menos de la mitad del tiempo, excepto por el título de maestro en teoría del espacio, Patty siente que él se puede decir que el yo actual es bien merecido. Después de todo, las características del dios principal están ahí, por lo que la aplicación de la ley del espacio es como el instinto físico de Patch, simplemente no encontró los medios correspondientes antes, pero ahora, jejeje, pensando en esto, Patch, quien extendió la mano para cerrar el libro de Cagliostro sobre la mesa, no pudo evitar reírse extrañamente. Estirando su mano de nuevo para ayudarse con el cabello castaño corto y mediano que colgaba de su frente, Patty dijo que usó rejoice, tengo la confianza de mi hermano. Después de estar complacido por un corto tiempo, Patch una vez más fijó su mirada en el libro de Cagliostro sobre la mesa con una cubierta pintoresca. Después de tantos días de estudio, Patch ganó mucho, pero al mismo tiempo también pensó en hizo más preguntas en las que nunca había pensado antes. Como un mago nacido en la naturaleza, al menos Patch cree eso. Un método para magos que no saben de dónde vino. Si no fuera por la urgente necesidad de Patch de mejorar su capacidad de autoprotección, ¿cómo podría ser tan estúpido como para caer en la trampa del anterior maestro dios www? Moodnovel.com. Bueno, desde que lo obtuve después de la llamada explicación verdadera de los magos, Patty sabía que el señor dios anterior no tenía absolutamente buenas intenciones.
Y después de que Kamak-Taj leyera los libros básicos de magia aquí, Paki sintió que la explicación del verdadero mago que había estudiado antes no era normal. Y después de tantos años de estudiar la verdadera explicación del brujo, Paki también se ha vuelto más consciente de la maldad del anterior Lord Ibadayak Chanlovsky. Conspiración. Paki palmeó fuertemente el escritorio frente a él, murmurando amargamente en su corazón. Debe haber una conspiración. Aunque la verdadera solución del brujo ayudó mucho a Patch en la etapa inicial cuando viajó a este mundo, y también mejoró enormemente su habilidad, pero si Patch nunca ha sospechado durante tantos años, entonces parece demasiado normal. Imagínate, una persona que antes te trataba como a un conejillo de indias, de repente te dio muchos beneficios inexplicablemente, si esa persona no te pide nada, me temo que nadie lo creerá. Además, después de casi 7 años de estudiar la verdadera explicación del mago y el contacto con el anciano, Paki se volvió más consciente de un rastro de inusualidad en su cuerpo. Parece que el poder mágico generado en mi cuerpo es algo similar a la energía oscura en Gui. Patch entrecerró las cejas y murmuró en su corazón. Si la energía oscura en Gui no hubiera sido sellada por él, sin duda se convertiría en una luz brillante para el señor oscuro Dormammu en la tierra después de que se desarrollara y expandiera gradualmente hasta que estallara por completo. En ese momento, Dormammu confiaría en esta oscuridad. Lo que la energía puede hacer, Patch puede saberlo sin pensar. Y ahora, Parche parece estar enfrentando tal situación. Desde este punto de vista, la intención del señor Dios anterior que fue encarcelado por la sociedad Lambai ya es obvia. Quiere usar el poder mágico de mi cuerpo como base para escapar del encarcelamiento de la sociedad Lambai. Entrecerrando los ojos, Patch bajó la cabeza pensativamente. Tengo que decir que el pequeño Abaco es realmente bueno, pero él no parece haber pensado en el tipo de mundo al que vine, y no sabe que existe un lugar como Karma-Taj en este mundo. Un destello de luz de repente brilló en los ojos de Patch, y abrió la boca y sacó una sonrisa muy extraña. Sentado en la silla y riendo en silencio por un rato, Patch puso sus manos sobre la mesa y se puso de pie. Inmediatamente después, Patch comenzó a caminar lentamente hacia un espacio abierto en medio de la biblioteca, y ahora iba a hacer algo extremadamente importante para él. Mientras este asunto tenga éxito, los cálculos del anterior señor Dios Ibadayak Chanlovsky naturalmente quedarán en nada. Y este asunto también está relacionado con la propia seguridad de Patch. Imagínese, si Paki no hubiera conocido a Gui, y Gui no lo hubiera invitado a Kamak-Taj, Paki no habría descubierto los peligros ocultos de la verdadera explicación de las brujas que había estado practicando durante 7 años. Y si Patch no descubrió los peligros ocultos, cuando el poder mágico especial en su cuerpo se acumuló hasta cierto nivel, el antiguo dios principal que fue encarcelado por la sociedad azul y blanca podría escapar con éxito a través del poder mágico de Patch y volver a este mundo. Si realmente esperó ese momento, Patch ni siquiera necesitaba pensar en cómo sería devastado por el señor Dios anterior. Al pensar en esto, Patch no pudo evitar estremecerse levemente y caminó apresuradamente hacia el espacio abierto en el medio de la estantería y se sentó con las piernas cruzadas. Tomando una respiración profunda, Patch cerró lentamente los ojos y todo su cuerpo se relajó en consecuencia. No mucho después de sentarse con las piernas cruzadas, una luz sombría e indistinta comenzó a aparecer del cuerpo de Patch. La luz oscura se acumuló más y más, y gradualmente envolvió a Patch que estaba sentado con las piernas cruzadas. Desde la distancia, parecía que estaba cubierto por un niebla. Pero si miras de cerca, parece que hay innumerables líneas de luz delgadas gris-negras nadando en esta capa de luz oscura en todo el cuerpo de Paki. Pero estas líneas de luz gris-negras parecen ser perseguidas por algo, y están huyendo locamente en la luz oscura alrededor de Patch. Anihilación, convirtiéndose así en un poco de brillo y disipándose en el aire. Después de 4 o 5 horas, Patch, que estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, de repente sintió que su pecho subía y bajaba. Después de abrir la boca para escupir una nube de niebla gris, abrió lentamente los ojos. Se ha depositado durante 7 años. Parece que es difícil eliminar por completo estos poderes mágicos extraños en un corto periodo de tiempo. Realmente necesita molienda de agua para eliminarlos lentamente. Frunciendo el ceño ligeramente, Patch murmuró en voz baja. Es solo que como ya tengo un método, entonces no necesito preocuparme, solo tómate mi tiempo. Después de cantar esta oración en secreto en su corazón, Paki solo sintió que su mente de repente se volvió mucho más clara.
Después de que su corazón se relajara repentinamente, Patch no pudo evitar revelar una sonrisa inexplicable en la comisura de su boca. Pero ese Kivadayev Chanlovsky probablemente morirá en la prisión de la Sociedad Azul y Blanca por el resto de su vida. Después de llorar en silencio por el señor Dios anterior durante 3 segundos en su corazón, Patch inmediatamente puso sus manos en el suelo y se puso de pie de repente. Después de ponerse de pie, Patch sacudió la túnica de mago que estaba manchada con algo de polvo en el suelo y se sentó en la silla junto al escritorio hace un momento. Si no hubiera venido a Karmatag, tal vez en unos años, el poder mágico alienígena en mi cuerpo sería tan incontrolable como la energía oscura en el cuerpo de Gui. ¿Qué tal si le agradezco a Gui? Sentado frente al escritorio, Patch no pudo evitar tener un pensamiento extraño en su cabeza, pero rápidamente lo suprimió cuando el pensamiento surgió. Después de todo, Paki fingió ser coercitiva frente a Gully y la dejó con la impresión de un genio insondable. Si vas a decirle estas cosas ahora, sin duda te darás una bofetada en la cara. Por lo tanto, Patch nunca haría algo tan estúpido en circunstancias normales. Entrecerrando los ojos y mostrando una sonrisa miserable, Patch sacudió lentamente la cabeza y al mismo tiempo murmuró en silencio en su corazón. Si este es el caso, olvídalo. Después de todo, es beneficioso para nosotros dejar una buena impresión. En Gully tengamos intercambios amistosos en el futuro. Pero justo cuando Patch terminó de decir esto en su corazón, y estaba a punto de extender la mano para abrir el libro de Cagliostro en el escritorio, una voz pacífica y gentil de repente entró en la boca de Patch en los oídos. Señor Meiwes, ¿qué sucede? ¿Podría ser que no está satisfecho con la colección de libros de Karmatag? Mirando el lugar de donde provenía el sonido, Patch vio a una mujer calva con una túnica blanca que entraba lentamente por la puerta de la biblioteca. Por supuesto, esta persona es sin duda el Kamata. ¿Y dónde está Patch? El maestro actual de Ji es el maestro Gui. Cuando escuchó la voz de Gui, los ojos de Patch de repente brillaron con un destello de horror. Es solo que cuando se volvió para mirarla, Paki sin darse cuenta reprimió la sorpresa. Levantándose de la silla, Paki sonrió, miró al antiguo maestro que ya había caminado frente a él y respondió lentamente. Mago antiguo, piensas demasiado. La colección de libros de Karmatag es muy satisfactoria para mí. La colección de libros aquí es extremadamente rica, y el conocimiento de estos libros mágicos también me ha dado mucha inspiración. También he ganado mucho en estos días. Con los ojos nivelados, Patch sonrió y miró al pacífico mago anciano. Lo que dijo no era falso en absoluto. Patch, que había leído todo tipo de clásicos mágicos en la biblioteca en estos días, había aprendido mucho. Las ganancias y hay muchas ganancias que sorprendieron al propio Patchy. Incluso si no hablamos sobre el problema de Patch al descubrir el poder mágico alienígena en su cuerpo, solo las descripciones sobre la ley del espacio y la naturaleza de los elementos en esos libros de magia han beneficiado mucho a Patch. Se puede decir que la aplicación de las leyes del espacio dominadas por Patch antes es extremadamente tosca, solo se basó en las características del dios principal para realizar algunas operaciones particularmente simples en el espacio, pero ahora todo es muy diferente. Similar al espacio del espejo que se muestra a Strange en la Edad Media del libro original de Marvel www.gnovel.com. Patch casi puede crearlo a voluntad ahora. Prestar atención. Es creación. Sin la energía oscura, Gully solo puede usar el espacio del espejo que ya existe, pero Paki puede crear innumerables espacios del espejo exclusivamente para él. La diferencia no es insignificante, e incluso Patch, que acaba de empezar a aprender estas habilidades, no puede evitar sorprenderse. Y lugares como el anterior Void Exchange y el espacio extraterrestre, Patch también puede hacer uno más conciso y enérgico. Por supuesto, estos solos no sorprenderán a Patch, lo que realmente sorprende a Patch es su dominio del poder elemental. El tiempo, el espacio, la luz, la oscuridad, el agua, el fuego, la tierra y el viento son elementos indispensables y únicos en el universo, y la magia es guiar el poder supremo del universo razonablemente para lograr el propósito que deseas. Por supuesto, el poderoso parche cósmico, que ocupa el primer lugar como el tiempo, no ha podido comprenderlo por el momento, pero ahora también lo está estudiando y comprendiendo. E incluso si Patch no pudo comprender el poder de la ley del tiempo, los últimos elementos básicos que establecieron la estructura estable del universo son suficientes para que se beneficie.
Después de dominar por completo el poder de estos elementos, Paki solo sintió que había obtenido un poder sin precedentes, y si algún día pudiera comprender el verdadero misterio de la ley del tiempo, me temo que no estaría lejos de la verdad. Dios. Dios. ¿Qué reino tan lejano? La vida eterna, la coexistencia con la voluntad del universo, incluso el señor oscuro Dormammu solo puede considerarse como un semidios relativamente extremadamente débil. Pero ahora Patch no está a unos pasos de este título. Cuando domina los misterios del poder de todos los elementos del universo, ya sea la ley del espacio y el tiempo en la primera secuencia, la ley de la luz y la oscuridad en la segunda secuencia, o las leyes de los elementos básicos como el agua, el fuego, la tierra y el viento, solo estos elementos pueden con una comprensión completa del poder. Paki poseía la primera calificación de la verdad que confieren los dioses. Afortunadamente, aparte de la ley del tiempo, Patch domina todas las demás leyes elementales. Pero si uno quiere convertirse en un dios, obviamente solo estos están lejos de ser suficientes. Comprender todas las leyes elementales es solo una calificación preliminar para convertirse en un dios, y es la calificación más insegura. Si quieres ir un paso más allá y alcanzar el umbral de un cuasi dios, debes integrar todas las leyes elementales que has dominado para formar algo llamado cristalización de la verdad. En la cognición de Patch, el señor oscuro Dormammu debería estar en este nivel. Dormammu es justo lo que debería ser. Después de todo, después de ese contacto con Dormammu, aunque Patch no podía sentir la existencia de su cristal de la verdad en absoluto, en la percepción de Patch Dormammu era claramente. Es un poco más fuerte que el nivel de obtención de la calificación de conferir dioses. Por supuesto, es solo un poco más fuerte. La clave es que Patch no puede encontrar ningún mago poderoso para dar ejemplos, por lo que solo puede usar a Dormammu para completar el número. Y después de que se forma la cristalización de la verdad mediante la integración de las leyes elementales, es el paso final de la verdadera verdad que confieren los dioses. Y mientras enciendas con éxito el fuego divino en estos pasos básicos y crees tu propio reino de Dios, entonces serás verdaderamente un Dios de la verdad bien merecido. En ese momento, el llamado Dios de la Biblia ya no será solo un engaño, porque el Dios de la verdad es casi el ser supremo al mismo nivel que Dios. Pero lo que condensa la cristalización de la verdad, enciende el fuego divino y crea el reino de Dios está demasiado lejos del presente Patty, y su máxima prioridad ahora es comprender el misterio de la ley del tiempo a través del libro de Cagliostro lo antes posible. Es solo que después de obtener una cosecha tan grande en Karma Tag, Paki no pudo evitar soñar despierto sobre el futuro. Con tantos pensamientos surgiendo en su mente, los ojos de Patch se vaciaron lentamente y, al mismo tiempo, una sonrisa inexplicable apareció en la comisura de su boca. Pero cuando Paki terminó de responder la pregunta de Guyi y sonrió distraídamente, el anciano mago parado frente al escritorio y mirándolo no pudo evitar mostrar una pizca de duda. Señor Meiwes, ¿qué le pasa? Después de ver que la sonrisa de Patch se volvía cada vez más extraña, la maga calva Guyi dudó por un momento y finalmente no pudo evitar preguntar en voz alta. Al escuchar la voz de Guyi, Paki no pudo evitar despertarse de repente, sacudió la cabeza rápidamente para deshacerse de los pensamientos que lo distraían en este momento y recuperó su estado sobrio, mirando al antiguo mago parado frente a él. Él sonrió y respondió. No es nada, de repente pensé en algo muy significativo en este momento. ¿Algo significativo? Al escuchar la respuesta de Paki, Guyi no pudo evitar confundirse más, pero era obvio que Paki no estaba listo para decir lo que estaba pensando, por lo que Guyi, que conocía bien el mundo, estaba un poco confundido e inmediatamente puso el tema lleva a otro aspecto. Guyi miró en silencio al parche sonriente con ojos penetrantes y preguntó lentamente. Señor Meiwes, ¿sabe por qué vine aquí a buscarlo hoy? ¿Por qué? Preguntó Patch desconcertado. Porque de repente sentí un aura extraordinaria en la biblioteca hace un momento. Esta aura es como la energía oscura que ha visto de mí, señor Meiwes, y es extremadamente malvada. Y está llena de caos y oscuridad. Mirando a Patch, la expresión pacífica de Guyi parecía un poco seria, y continuó diciendo. Y luego pensé de nuevo, parece que se ha estado quedando en la biblioteca estos días, señor Meiwes, porque está preocupado por usted. Es seguro, así que vine a ver tu situación. Me alivia ver que el señor Meiwes no tiene nada malo contigo ahora. ¿Qué quieres decir con preocuparte por mi seguridad? Creo que te preocupa que esté jugando con la energía oscura que quedó de tu juego.
Después de escuchar las palabras de Guyi, Patch no pudo evitar murmurar algo en su corazón. Es solo que no planeó decir estas palabras frente a Guyi. Después de todo, después de que Guyi usó su poder mental para sondear a Patty, ya no debería pensar que Patty estaba usando energía oscura para hacer algo malo. Además, cuando Guyi le explicó el motivo, ya había expresado sus palabras con mucho tacto. Si Paki no supiera cómo expresar estas quejas en su corazón frente a ella, me temo que la cara de Guyi no poder vivir. Aunque Paki no parecía tener la necesidad de salvar las apariencias de Guyi, pero para llevarse bien con Kamak-Taj en el futuro, Paki aún reprimía sus sentimientos por Guyi. Es solo que después de pensar en el contenido de lo que dijo Guyi hace un momento, a Paki de repente se le ocurrió otra idea que fue muy beneficiosa para él. Después de reírse en silencio varias veces en su corazón, Paki inmediatamente se encontró con la mirada de Guyi y dijo en voz alta. Maestro Guyi, su percepción en este momento era correcta, de hecho, había un rastro de energía oscura en la biblioteca en este momento, y estos oscuros todavía se producen energías gracias a mí. Al escuchar esto, Guyi no pudo evitar fruncir el ceño de repente y preguntó con una cara seria. Señor Meiwes, usted, pero justo después de que Guyi gritara el apellido de Patch, fue interrumpido por la repentina voz de Patch. Maestro Guyi, no pregunte con prisa, extendió la mano para interrumpir las palabras de Guyi, y luego vio que las pupilas de Patch se encogían ligeramente, mirando a Guyi y preguntó en voz alta. Maestro Guyi, aunque la energía oscura es cierto que lo hice, pero ¿sabes por qué el aliento de energía oscura emerge repentinamente de mi cuerpo y se filtra en Kamak-Taj? ¿Por qué? Guyi negó con la cabeza un poco confundido. Al ver la expresión severa de Guyi con un toque de duda, Paki no pudo evitar sonreír y, en lugar de responder directamente a su pregunta, volvió a preguntar. Maestro Guyi, aún debe recordar que estuve en el intercambio del vacío no hace mucho tiempo. ¿Sellaste la explosión causada por la energía oscura en tu cuerpo? Por supuesto que lo recuerdo, Guyi asintió levemente, pero en el momento de asentir, un destello de luz brilló repentinamente en la mente de Guyi, y rápidamente levantó la cabeza para mirar a Patty. Guyi preguntó sorprendido. Maiwei señor, sí, ¿quieres decir que el aura de energía oscura acaba de invadir tu cuerpo desde la última explosión? Como un mago que ha vivido durante más de 500 años, la sabiduría de Guyi es tan profunda como el mar, por lo que después de la guía deliberada de Patty, inmediatamente adivinó el significado oculto en las palabras de Paki. Así es. Al escuchar a Guyi decir la respuesta que quería que ella dijera, Paki no pudo evitar asentir con una sonrisa y comenzó a explicarle a Guyi en voz alta. Mago Guyi, desde que sellé la energía oscura para ti en el intercambio del vacío que día, desde entonces, he sentido que parece haber un rastro de energía alienígena inusual en mi cuerpo, pero no importa cómo busque en ese momento, no pude encontrar ningún rastro de esa energía alienígena en absoluto. Pero esta vez, después de que Kamak-Taj leyera estos libros de magia y obtuviera una comprensión más profunda de la energía oscura, descubrí instantáneamente que es la extraña energía escondida en mi cuerpo. Energía oscura. Justo cuando Patch estaba hablando, Guyi de repente abrió la boca e intervino. Señor Meiwes, si supuse correctamente, la energía alienígena en su cuerpo debería ser la energía oscura que escapó de esa explosión, ¿verdad? La gente inteligente puede entender un poco, pero, al escuchar la interjección de Guyi de repente, Paki no pudo evitar sentirse un poco desconcertado, pero luego no pudo evitar dejar escapar una sonrisa estrecha en su corazón, y continuó murmurando en su corazón. Sin embargo, lo que piensas está mal. Por supuesto. Las conjeturas de Guyi estaban realmente equivocadas, porque todas las conjeturas que hizo fueron guiadas por Paki paso a paso hacia lo que ella pensó que era razonable. En tales circunstancias, si Guyi aún pudiera adivinar la situación real de la energía alienígena en este momento es realmente un fantasma. Y para ser honesto, la energía alienígena volátil del cuerpo de Patch en este momento no es muy diferente de las propiedades de la energía oscura. Ambos tienen una atmósfera caótica, oscura y sucia al mismo tiempo. Sufriendo, pero Paki todavía tiene la confianza para ocultar con éxito la verdad de Guyi. Y mirando la expresión de Guyi ahora, es obvio que está convencida de su propia suposición. Sí, maestro anciano, acertaste. Después de reírme en mi corazón por un momento, la expresión de Patch inmediatamente se volvió seria y dijo lentamente. Después de la explosión del intercambio del vacío la última vez, una energía oscura invadió mi cuerpo en algún momento. En mi cuerpo, al principio solo sentí que algo andaba mal, así que no profundicé demasiado en ello.
Pero, justo cuando estaba hablando, Patch levantó ligeramente los párpados, miró a Guyi con el ceño fruncido y continuó abriendo la boca y dijo. Pero después de venir a Kamak-Taj y leer una gran cantidad de libros básicos de magia aquí, tengo una comprensión más profunda de la energía oscura. Después de mi comprensión, inmediatamente me di cuenta de la gravedad de este asunto. Afortunadamente, no es demasiado tarde para que lo descubra. Aunque estos rastros de energía oscura son extremadamente difíciles de manejar, todavía hay muchas soluciones, y el aliento que acabas de notar, mago anciano, es exactamente lo que me deshice de esta energía oscura. Puede filtrarse. Resultó ser así. Después de escuchar la explicación de Patch, Guyi no pudo evitar abrir un poco los ojos, luego miró a Patch con entusiasmo y preguntó en voz alta. Señor Meiwes, ¿ya ha expulsado esas energías oscuras ahora? La energía oscura es como una gangrena adherida al hueso. No es tan fácil de resolver por completo. Patch sacudió la cabeza, dejó escapar un suspiro de alivio y dijo deliberadamente fingiendo estar indefenso. En lo que respecta a la situación actual. En cuestión, tomará algunos más. Tomará un mes o incluso medio año deshacerse de todas estas energías oscuras. ¿Medio año? Guyi se sorprendió un poco y volvió a preguntar. Pero señor Meiwes, ¿no le tomó demasiado tiempo sellar la energía oscura en mi cuerpo con el conjunto mágico antes? ¿Por qué tomó tanto tiempo esta vez? Mago Guyi, creo que te equivocaste en una pregunta. Al escuchar la pregunta de Guyi, Paki respondió con una cara seria. Después de una breve pausa, Patch continuó. La situación a la que me enfrento ahora es muy diferente a tu situación anterior, y acabas de decir que usé el círculo mágico para sellar la energía oscura en tu cuerpo. Eso es todo, esto es solo una situación especial. Método para ti, y este método solo está suprimiendo temporalmente la energía oscura en tu cuerpo. Mago anciano, si se destruye la matriz mágica que arreglé en tu cuerpo, la energía oscura anterior definitivamente emergerá nuevamente, y el precio que sufrirás definitivamente será aún mayor. Patch frunció el ceño y dijo estas palabras con un rostro serio, y Guyi, que había escuchado sus palabras, no pudo evitar ponerse tenso en su rostro originalmente relajado. Pero en menos de un momento, la tensión en el rostro de Guyi se disipó en un instante, e incluso mostró una sonrisa de mente abierta y le dijo a Patch. Señor, estoy satisfecho con la energía oscura en mi cuerpo siendo reprimida por un momento. Período de tiempo, y si la energía oscura me traga por completo, ya no podré proteger la seguridad de la Tierra en el multiverso, pero todavía estás tú, ¿no? Justo cuando estaba hablando, el anciano de repente miró a Patch, inclinó un poco la cabeza y continuó diciendo. Si algún día me voy, creo que el señor Meiwes definitivamente asumirá la responsabilidad de defender la Tierra, ¿verdad? Frente a la mirada de Guyi, Paki solo sonrió levemente y abrió la boca para responder. Maestro Guyi, de hecho, no tiene que ser demasiado pesimista. En mi opinión, no debería haber nadie en la Tierra excepto usted y yo quien tiene la capacidad de destruirte. El mapa de matriz mágica en el cuerpo, así que no te preocupes por eso. Entiendo mi propia situación. Guyi asintió en silencio y luego cambió el tema a otro aspecto. Señor Meiwes, debería hablar sobre sus propios asuntos. Después de todo, no quiero que pronto me siga. Pasos. Está bien. Paki asintió y luego le contó a Guyi sobre su situación. Maestro Guyi, parece que dije eso hace un momento, mi situación es muy diferente a la suya. Déjame darte una metáfora. Si la energía oscura acumulada en tu cuerpo era como un estanque www.milnovel.com, entonces la energía oscura en mi cuerpo es casi como un pequeño charco, aunque esta metáfora no parece muy buena apropiado, pero te permite entender intuitivamente la diferencia. Después de pensarlo de reojo, Patch continuó. La forma de deshacerse de la energía oscura es como el sol que evapora el agua. Un pequeño charco eventualmente se secará después de un período de exposición a la luz solar, mientras que un estanque eventualmente se secará. No existe tal posibilidad, así que usé el círculo mágico para sellar la energía oscura en tu cuerpo antes, era solo para sellar este estanque y evitar que el agua se desborde demasiado. Sencillo y fácil de entender, señor Meiwes, creo que debería entender la diferencia que acaba de decir después de escuchar la explicación de Patch. Guyi no pudo evitar asentir pensativamente y respondió en voz alta. Después de decir esto, Guyi reflexionó un momento y luego continuó diciendo. Señor Meiwes, aunque la energía oscura en su cuerpo no es un gran problema para usted, todavía tengo que seguirlo hasta aquí.
Justo cuando estaba hablando, Guyi de repente se inclinó e inclinó levemente a Patty, y luego dijo con cara de culpabilidad. Si no fuera por ayudarme, lo que causó la explosión, tal vez no habría sido castigado por mí. Infectado por la energía oscura que se escapa en el cuerpo. Es genial engañar a la gente. Después de escuchar las palabras de Guyi y ver su actuación, Paki no pudo evitar sentir una inexplicable sensación de alegría, y al mismo tiempo todavía comprendía en su corazón, gritó en voz alta. Porque mientras Guyi dijera estas palabras, significaba que le debía un gran favor a Paki. Después de todo, fue Patch quien la ayudó a conducir a la intrusión de la energía oscura. Aunque este no es el caso, ella no puede contener a Guyi, ella cree que sí. Y como Guyi ya lo cree, Paki naturalmente está feliz de verlo hecho realidad, de todos modos, él es quien se aprovecha, ¿no? Y debido a este asunto, Patch también ganará mucho sin darse cuenta. Por supuesto, la razón por la que Paki hizo esto no fue solo para permitir que Guyi o Kamak Tag, un grupo de ermitaños magos, le deban un favor, sino que también tenía consideraciones y cálculos más profundos. Es concebible que si Patch le pide a Guyi que lo ayude a hacer algo que no sea demasiado difícil y que no viole los principios fundamentales de Guyi, Guyi obviamente no se negará, y si este es el caso, Patch continuará con su seguimiento. Algunos planes también son más fáciles. Pensando en este nivel, mirando al mago calvo Guyi, Paki no pudo evitar reírse de nuevo. Pero aún así, Patch no podía mostrarlo tan claramente en la superficie, sus párpados se levantaron ligeramente para encontrarse con los ojos penetrantes de Guyi, Patch agitó su mano ligeramente, Guyi fingió ser indiferente. Maestro Guyi, no necesita culparse. Después de todo, este es el resultado de nuestra transacción normal, ¿no es así? Resolvió el peligro oculto de la energía oscura en su cuerpo y obtuve lo que necesitaba. Mirando tranquilamente al maestro anciano, Patch continuó con una sonrisa. Además, la preciosidad de la colección de Karma Tag está mucho más allá de mi imaginación. Después de leer estos libros mágicos en los últimos días, realmente ha valido la pena. Guyi no era una persona hipócrita, después de escuchar las palabras de Patch, inmediatamente sonrió junto con él. Mirando a Patch, Guyi asintió levemente, abrió la boca y dijo. Ya que está satisfecho, señor Meiwes, está bien. En. Respondió Patch a la ligera, asintió con una sonrisa y no dijo nada más. Ahora que el objetivo de Patch se ha logrado y ha superado con creces sus expectativas, Patch se siente muy satisfecho en su corazón. Es solo que su último deseo de venir a Karma Tag esta vez no se ha cumplido. Después de que Guyi se fue, tuvo que continuar estudiando el contenido del libro de Cagliostro en el escritorio. La calificación para convertirse en un dios de la verdad ahora está frente a Patch, y debido a este libro, puede evitar muchos desvíos, siempre y cuando domine el poder de la ley del tiempo en el libro de Cagliostro, la fuerza de Patch será también conseguir un salto cualitativo. Y solo cuando haya dominado el poder de todos los elementos del universo y haya obtenido la calificación de la verdad para conferir a los dioses, Paki podrá realmente tener la fuerza para afianzarse en el mundo de Marvel. En ese momento, Patch probablemente podrá tener la confianza para luchar con Dormammu. Pero después de esperar un rato, Patch todavía no vio ninguna señal de que Guyi saliera de la biblioteca, y Guyi parecía tener algo que decir. Girando ligeramente los ojos, Paki finalmente no pudo evitar preguntar. Maestro Guyi, ¿tiene alguna pregunta? Señor Meiwes, al escuchar la pregunta de Patty, Guyi no pudo evitar masajear sus manos detrás de su espalda, pero se detuvo de inmediato tan pronto como salieron las palabras. Al ver que Guyi dudó en hablar, Paki agitó la mano ligeramente, abrió la boca nuevamente y dijo. Mago Guyi, si tiene alguna pregunta, no dude en hacerla, siempre que pueda responderla, lo haré. Explicártelos con la verdad en realidad no es un problema, pero tan pronto como pronunció una oración, Guyi hizo una pausa por un momento y, después de pensar en su redacción, miró a Patch y continuó diciendo. Señor Meiwes, solo quiero extenderle una invitación. ¿Invitar? Al escuchar las palabras de Guyi, Paki no pudo evitar fruncir el ceño levemente y preguntó con una mirada desconcertada. Maestra Guyi, ¿qué quiere invitarme a hacer? Guardián del Templo de Nueva York. Mirando fijamente a Patch, Guyi dijo lentamente. Señor Meiwes, me gustaría invitarlo a asumir el cargo de guardián del Templo de Nueva York. ¿Guardián? ¿Guardián del Templo de Nueva York? Al escuchar lo que dijo Guyi, Paki no pudo evitar parecer aún más desconcertado. Miró al mago calvo Guyi con una cara desconcertada y preguntó.
Mago Gui, si no recuerdo mal, el templo de Nueva York ahora está allí. Ya debería ser un mago con el papel de guardián. Y este guardián parece administrar muy bien el templo de Nueva York, ¿por qué? Señor Meiwes, pero antes de que Paki terminara de hablar, Gui la interrumpió de repente, solo la escuchó decir el nombre de Paki en voz baja y luego dijo nuevamente. La razón por la que te propuse esta invitación también tiene mis propias consideraciones. En realidad, después de que vinieras a Karma Taj esta vez, ya tenía esta idea, pero después de considerar algunas otras cosas que sucedieron recientemente, tuve que suspender temporalmente esta idea, pero, justo cuando estaba hablando, el maestro Guyi enfatizó ligeramente su tono. Es solo que después de hablar con el señor Meiwes hace un momento, decidí intentar invitarlo. Maestro Gui, no parece haber respondido mi pregunta en este momento. Después de escuchar estas palabras irrelevantes de Gui, Paki frunció el ceño y le recordó nuevamente. Señor Meiwes, no se preocupe, Gui agitó su mano ligeramente y respondió con una sonrisa. Te lo explicaré ahora. Paki extendió una mano, indicándole a Gui que continuara hablando. Gui respondió a Patch con una sonrisa www.milnovel.com y comenzó a decir lentamente. Señor Meiwes, aunque el templo de Nueva York tiene un guardián correspondiente ahora, y este guardián ya ha defendido. El templo de Nueva York ha sido por mucho tiempo, pero debido a algunos eventos recientes, siento que es difícil para Daniel asumir la responsabilidad de custodiar el templo de Nueva York, así que le propongo esta invitación, señor Meiwes. Y en cuanto a los eventos recientes, justo cuando estaba hablando, Gully de repente dio un paso adelante, se apoyó contra el otro lado del escritorio, su expresión repentinamente se volvió seria y le preguntó a Patch. Creo que el señor Meiwes debería tener a alguien mejor que yo en Nueva York. ¿Un sentimiento más intuitivo? Esos fanáticos, al recibir el recordatorio de Ancien Tuan, Patch no pudo evitar darse cuenta de repente y gritó de repente. Maestro Ancien Tuan, ¿está hablando del grupo de fanáticos de Dormammu que atacaron el templo en Nueva York? Así es. Guizon asintió enfáticamente, luego abrió la boca y dijo. Esos fanáticos de Dormammu obtuvieron un poder incomparablemente poderoso porque absorbieron la energía del espacio oscuro, porque su incursión hizo que nuestro mago estuviera estacionado en el templo de Nueva York. La pérdida fue grande y el guardián del templo de Nueva York, el maestro Daniel, también resultó gravemente herido, por lo que es obvio que el maestro Daniel ya no debería poder continuar custodiando el templo de Nueva York. Es precisamente por esto que volveré a buscar nuevos candidatos. En este momento, señor Meiwes, acaba de llegar a Karma Taj. Después de considerar su fuerza, señor Meiwes, siento que es sin duda la mejor opción para servir como el nuevo guardián del templo de Nueva York. Entonces, señor Meiwes, ahora le envío formalmente una solicitud para invitarlo a servir como el nuevo guardián del templo de Nueva York. Después de escuchar las palabras de Gully e inmediatamente mirar sus ojos sinceros, Paki no solo no sintió ningún honor, sino que una ola turbulenta se agitó en su corazón. Debido a que el significado de lo que acaba de decir Gully es muy obvio, solo valora la fuerza de Paki y quiere que Paki la ayude a resistir el ataque a esos seguidores fanáticos de Dormammu. Los magos que creen en Dormammu y han absorbido la energía del espacio oscuro tendrán un rápido aumento en su poder mágico en un corto periodo de tiempo, y debido a las características de la energía oscura, los hechizos que lanzan también tendrán el efecto de interferir con la realidad. Si es un mago en el mismo reino, debido a la energía oscura, definitivamente no será el oponente ante grupo de fanáticos. Es solo que la fuerza de estos fanáticos de Dormammu obviamente no es suficiente a los ojos de Paki, y Gully obviamente lo sabe. Sin mencionar que Paki ha dado un salto cualitativo en su fuerza cuando llegó a Karma Taj esta vez, solo la habilidad que Paki le mostró a Gully en el intercambio del vacío antes es suficiente para representar su fuerza. Entonces, si Patch quiere resistir el ataque del grupo de creyentes fanáticos de Dormammu, definitivamente será fácil. Pero Paki no tiene un sentimiento tan noble como Gully, quien puede tener la determinación de dedicar todo a proteger la tierra. Para Paki, las cosas que pueden traerle beneficios tangibles son las cosas que realmente merecen su atención. En cuanto a esas cosas ingratas, Paki simplemente se rió. Entonces, después de escuchar las palabras de Gully, Paki no pudo evitar fruncir el ceño levemente. Al mismo tiempo, su par de ojos azules todavía giraban en sus órbitas, porque estaba pensando en qué usar. Esa es una razón para rechazar a Gully. Pero antes de que Patch pudiera pensar en una palabra, la voz de Gully volvió a entrar en el oído de Patch.
Señor Meiwes, mirando la expresión de Patch, Guyi obviamente había adivinado lo que estaba pensando, inmediatamente lo llamó por su nombre y luego dijo. El templo de Nueva York son los 3 nodos mágicos más activos en la Tierra. 1. Si es destruido por esos fanáticos de Dormammu, creo que también deberías saber lo que sucederá. Antes de que Patch pudiera hablar, Guyi repentinamente aumentó su tono, preguntándose y respondiendo. En ese momento, la formación mágica que protege a toda la Tierra será destruida, y Dormammu también aprovechará esta oportunidad para invadir la Tierra. Si no lo haces resista, entonces toda la Tierra será completamente arrastrada al espacio oscuro por Dormammu, y toda la vida en la Tierra será completamente aniquilada. Pero, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Patch negó con la cabeza en su corazón y abrió las manos con indiferencia. Es solo que es difícil para él decir tal cosa frente a Guyi, así que con una lluvia de ideas, Patch inmediatamente cambió a otra forma relativamente más reservada de decirlo. Patch frunció el ceño levemente y preguntó con una mirada perpleja. Pero hay tantos magos poderosos en Kamak-Taj, y no hay pocos que puedan reemplazar al mago Daniel como guardián del templo de Nueva York. Mago anciano, ¿por qué invitaste? Yo, un extraño, para interferir en este asunto. Señor Meiwes, aunque hay muchos magos que pueden servir como guardianes del templo de Nueva York, su fuerza no es muy diferente a la del mago anterior Daniel. Si los fanáticos de Dormammu atacan de nuevo, creo que también deberían experimentar la misma experiencia. Como el maestro Daniel. Guyi miró a Patch con cara seria y dijo en voz alta. Entonces, después de pensarlo, creo que usted, señor Meiwes, es el candidato más seguro. Aunque el poder mágico de esos fanáticos ha sido enormemente mejorado por la energía oscura, no creo que sea una tarea difícil para usted, señor Meiwes, resistir la destrucción del templo de Nueva York. Aunque es un poco complicado, si están en mis manos, no deberían poder hacer olas. Paki asintió y afirmó las palabras de Guyi en voz alta. Entonces, señor Meiwes, si puede proteger el templo de Nueva York, entonces realmente me sentiré a gusto. Guyi halagó a Patch y luego dijo en voz alta. Además, el templo de Nueva York también es uno de los 3 nodos mágicos más grandes de la Tierra. Allí, quiero que usted, señor Meiwes, expulse la velocidad de la pérdida de la energía oscura en el cuerpo será relativamente más rápido, ¿verdad? Ciertamente. Patch asintió levemente. Entonces, señor Meiwes, si va a sentarse en el templo de Nueva York, será algo de beneficio mutuo para nosotros, y con su naturaleza, señor Meiwes, no debe permitir que la tierra caiga en él. Las manos de Dormammu. Por supuesto, aunque Paki no lo creía en su corazón, tenía que decirlo frente a Guyi. Parece que la imagen de Wei Wangzhen que he establecido en el corazón de Guyi no es mala, y cuando dijo esto, Paki también estaba complacido en su corazón. Aunque estaba un tanto complacido, Paki no sería fácilmente persuadido por las palabras de Guyi. Después de pensarlo por un momento, Paki inmediatamente le dijo a Guyi. Mago Guyi www.milnovel.com. Lo que dijiste es realmente razonable, pero debido a algunas razones, no puedo tomar una decisión completa en este momento. Permítame pensarlo por unos días más, por favor. HMM. Inclinó la cabeza y reflexionó por un momento. Gu asintió y abrió la boca para responder. Muy bien, entonces. Entonces me dirá la respuesta final cuando el señor Meiwes decida dejar Kamak-Taj. Está bien, maestro anciano. Paki asintió levemente. Bueno, señor Meiwes, no interrumpiré su estudio del libro del tiempo. Aunque no obtuvo la promesa que quería, después de escuchar las palabras de Paki, el maestro Guyi sonrió y le respondió. Es solo que espero que el señor Meiwes pueda pensar en lo que acabo de decir. Después de todo no somos para nosotros mismos, sino por la tierra, nuestra casa común. Después de decir esto, el mago calvo se giró y se fue sin mirar atrás. Cuando Patch era el único que quedaba en la enorme biblioteca, sonrió, sacudió la cabeza y susurró para sí mismo. Maestro anciano, ¿realmente piensas demasiado? Si la Tierra existe o no es realmente importante. Todo, en el peor de los casos, me iré a otros planetas para seguir viviendo o simplemente me esconderé en el vacío. Y como mago, la vida eterna es mi verdadero objetivo. Es solo que realmente pienso en la posición del templo de Nueva York y el guardián del templo, que está en los 3 nodos mágicos principales susurrando. Patch no pudo evitar entrecerrar los ojos levemente, mostrando una sonrisa misteriosa.
Después de decir esto, Patch se paró en silencio en el lugar y se frotó la frente pensando por un momento, luego enderezó el asiento detrás de él y se sentó, y volvió a abrir el libro llamado Libro de Cartas del Tiempo en el escritorio. El libro de Riostro. Karma Taj es el campamento base del monasterio del maestro. Aunque está ubicado en una ciudad ocupada en Nepal, la mayoría de las personas pueden no saber dónde está este lugar secreto en su vida. En este momento, en la sala de magos de Kamak Taj, un grupo de magos que vestían túnicas estaban de pie. Señor Meiwes, ¿está seguro de haberlo considerado? Entre la multitud, una mujer calva con una túnica blanca como la luna miraba a un joven parado frente a ella y preguntó en voz alta. Seguramente. Patch asintió a la mujer calva y luego dijo con una media sonrisa. Imagen Cien Tuan, ¿no es esto exactamente lo que esperabas ver? De hecho, el rostro pacífico de Guyi estalló en una sonrisa, y respondió suavemente. Y con el señor Meiwes bajo su protección, creo que el templo de Nueva York será tan estable como una roca, y esos fanáticos también están condenados pueden. No hagas ninguna ola. Ante la adulación involuntaria de Guyi, Paki solo la miró y respondió con una leve sonrisa, pero no dijo mucho. Aunque el señor Meiwes decidió aceptar mi pedido de proteger el templo de Nueva York, pero mirando a Patch y a la niña que estaba guiando, Guyi no pudo evitar preguntar. Señor Meiwes, ¿está seguro de que se va de Karma Taj hoy? Tienes que saber que el libro del tiempo todavía, pero antes de que Guyi pudiera terminar su oración, Paki sonrió y extendió su mano para interrumpirlo. Vi una clara sonrisa en la comisura de su boca, mirando a Guyi con un par de ojos azules, y dije débilmente. Mago Guyi, de lo que quieres hablar es del libro en el libro de Cagliostro. Yo no parece haber hecho ningún progreso con la ley del tiempo, ¿verdad? Sigu asintió y al mismo tiempo miró a Paki con una expresión de perplejidad. Realmente no he hecho ningún gran progreso en ese libro de tiempo, pero ahora tengo un asunto urgente con el que debo volver a tratar, así que tengo que regresar a Nueva York antes de lo previsto. Te molestará, Mago Guyi, por un tiempo, pero, justo cuando estaba hablando, Paki sacudió la cabeza con impotencia y luego continuó diciendo. Es solo el mago anciano, la razón por la que te informé con anticipación hoy también está fuera de mi consideración. Me gustaría pedirte que me dejes regresar a Nueva York con el libro de Cagliostro. Cuando dijo esto, la sonrisa en la esquina de la boca de Paki no pudo evitar que se retractara repentinamente, y sus ojos azules se fijaron en el mago calvo Guyi que estaba parado frente a él. Trayendo el libro del tiempo de vuelta a Nueva York, al escuchar las últimas palabras de Paki, Guyi no pudo evitar bajar la cabeza, mostrando un poco de vergüenza y preocupación. Mago Guyi, no tienes que estar en problemas, ¿no crees en mi fuerza? En mis manos, el libro de Cagliostro es absolutamente seguro. Mirando la expresión de Guyi, Paki naturalmente la reconoció. Vergüenza en su corazón. El libro de Cagliostro es uno de los 3 libros mágicos supremos, y también contiene misterios como la ley del tiempo. Su valor es evidente. Si este libro mágico cae en manos de un poderoso mago con ulterior motivos, definitivamente conducirá a un desastre impredecible, por lo que no es de extrañar que Guyi esté tan avergonzado. Aunque Patch también es el deseo de esos poderosos magos con motivos ocultos, es obvio que su imagen de Wei Wangzhen todavía es buena en el corazón de Guyi, por lo que después de escuchar las palabras de Patch, las preocupaciones de Guyi no pueden evitar reducirse un poco. Es solo que la ansiedad mostrada por Guyi no ha desaparecido por completo después de mirar a Patch nuevamente, su voz tranquila y gentil volvió a sonar. Señor Meiwes, por supuesto que no dudo de su fuerza, pero quitarle el libro del tiempo no es poca cosa para Kamak Taj. Mirando a Patty, que parecía estar esperando su respuesta, Guyi preguntó lentamente. Tal vez podamos considerar un método relativamente comprometido. ¿Un compromiso? Preguntó Patch con una expresión desconcertada, frunciendo el ceño ligeramente. Sí. Un método que es relativamente seguro para los dos. Guyi asintió levemente y luego dijo nuevamente. Señor Meiwes, vea si puede aceptar esto. Le encomendamos al maestro Daniel que colocara el libro del tiempo en un lugar relativamente seguro en el templo de Nueva York. Cuando asumas oficialmente al maestro Daniel como guardián del templo de Nueva York, podrás continuar estudiando el libro del tiempo en el Nuevo York Temple con tranquilidad. El misterio del libro. Después de terminar de hablar, los ojos brillantes de Guyi parpadearon levemente y miró a Paki inmóvil. Maestro anciano, ¿pretende restringir la ubicación del libro de Cagliostro y dejarme contactarlo en el templo de Nueva York?
Patch preguntó en voz baja, y después de que el mago calvo asintió, se quedó en el lugar y reflexionó por un momento, luego finalmente asintió y estuvo de acuerdo con la decisión de Guyi. Está bien, entonces. Mirando a Guyi con una sonrisa, Paki continuó abriendo la boca y dijo. En realidad, esto también es bueno, al menos hemos eliminado algunas preocupaciones. Después de obtener el consentimiento de Patch, una sonrisa apareció en el rostro de Guyi y dijo con alivio. Señor Meiwes, es bueno que pueda entender nuestras intenciones. Maestro anciano, este es de hecho un método relativamente seguro, y estar en el templo de Nueva York no me impide continuar profundizando en los misterios del libro de Cagliostro. Paki respondió suavemente y luego dijo en voz alta. Como ya te has decidido, mago anciano, por supuesto que no tengo ninguna objeción. Después de decir esto, Patch inmediatamente se quedó allí y permaneció en silencio por un momento, presionando su dedo en la oreja como si estuviera escuchando algo. Después de mucho tiempo, miró a Guyi nuevamente, se inclinó levemente y dijo. Mago anciano www.gnovel.com. Mis asuntos en Nueva York necesitan que me ocupe de ellos con urgencia, así que no te molestaré más. Después de decir esto, Patch se giró hacia un lado y, con un movimiento de su mano, abrió una enorme grieta negra en el aire. Después de agitar la mano para revelar el canal espacial, Patch acarició suavemente a la niña que estaba de pie a su derecha y llamó suavemente a Elizabeth, que estaba un poco aturdida. Elizabeth, es hora de que nos vayamos a casa. Elizabeth se despertó instantáneamente después de escuchar la voz de Patch. Primero, miró a Patch que estaba inclinado y la miraba con una sonrisa, y luego miró al mago negro mordo que estaba de pie junto a Guy. Respondió lentamente. Está bien. Parece que Elizabeth la está pasando bien aquí. Al ver la actuación de Elizabeth, Patch murmuró en silencio en su corazón, luego sonrió y asintió al mago negro mordo que había estado jugando con Elizabeth estos días. Solo entonces tomó la manita de Elizabeth. Y juntos caminaron hacia el pasaje espacial en el aire. Señor Meiwes, le deseo éxito en sus asuntos y. Justo cuando Patch estaba a punto de irse con Elizabeth en sus brazos, la voz del anciano mago volvió a sonar. Por favor, no olvides nuestro acuerdo. En 3 días. Al escuchar el recordatorio de Guy, Patch volvió a mirarlo y dijo en voz alta. Maestro Guy, 3 días después de terminar mi trabajo, iré inmediatamente al templo de Nueva York para asumir el cargo de guardián. La persona. Después de decir esto, Patch inmediatamente se inclinó y abrazó a Elizabeth, dio un paso adelante y entró en el canal del espacio oscuro en el aire. Cuando los dos se sumergieron en el canal espacial con forma de grieta parpadeó por un momento y luego desapareció sin dejar rastro. Justo cuando la grieta oscura en la sala de magos de Kamak-Taj desaparecía, un pasaje espacial tan alto como una persona apareció de repente en el aire en la casa de alquiler en mal estado en el bloque 13 de Nueva York en el otro lado del mundo. Cuando este pasaje espacial de tono negro apareció de repente, al momento siguiente, se vio a un hombre con una túnica negra de mago saltando de él sosteniendo a una niña tallada en jade rosa que parecía una muñeca. El hombre y la niña eran, naturalmente, Patch y Elizabeth, que acababan de regresar de Kamak-Taj, y la casa de alquiler donde aparecieron era la pequeña casa que Patch alquilaba en la calle 13. Después de regresar a su cabaña, Patch rápidamente puso a Elizabeth en sus brazos, se inclinó y sonrió y le dijo suavemente. Elizabeth, ve a bañarte primero, todavía tengo algunas cosas que hacer, te sacaré a jugar después. Termino mi trabajo, ¿de acuerdo? Papá, ¿vas a contactar a Oriana y Cullens? Preguntó la pequeña Loli Elizabeth secamente con sus grandes ojos húmedos parpadeando después de escuchar las palabras de Patch. Sí. Patch asintió y respondió suavemente. Quiero preguntar cómo va bien el trabajo que les pedí que hicieran. Está bien. Elizabeth asintió sensatamente y respondió con una voz dulce. Pero papá, date prisa. No te preocupes, no tomará mucho tiempo. Patch tocó su cabecita con una sonrisa y continuó diciendo. Ve a bañarte. Elizabeth asintió pesadamente, y luego corrió hacia el baño de la casa con pequeños pasos. Cuando Elizabeth cerró la puerta del baño con un bang, Patch caminó lentamente hacia el escritorio junto a la ventana y se sentó. Con un pensamiento, sacó un cristal transparente en forma de rombo del anillo espacial que llevaba en su mano derecha.
Patch puso el cristal en forma de diamante sobre la mesa y de repente agitó la mano, una luz deslumbrante brilló en el cristal y una cortina de luz virtual de color blanco grisáceo se proyectó en el aire desde el cristal en forma de diamante, cayendo sobre Patty, que estaba sentado en la silla durante mucho tiempo extraño opuesto. Después de que la cortina de luz virtual parpadeó por un momento, la imagen borrosa se volvió clara al instante y apareció una figura envuelta en una capa negra. Oriana, después de escuchar la llamada de Patch, Oriana, que estaba envuelta en una capa negra, no pudo evitar moverse levemente. Después de que los débiles ojos azules en la capucha parpadearan levemente, levantó la cabeza para encontrarse con la mirada de Patch en el otro extremo de la luz virtual. Cortina. Maestro, después de que Oriana saludara, giró la cabeza y miró a su alrededor, y luego volvió a mirar la imagen de Patch presentada en la cortina de luz virtual, y dijo con su voz única sintetizada electrónicamente. ¿Qué tienes? Ordena. Oriana, ¿cómo te va? ¿Conoces a Karens? Preguntó Patch, mirando a Oriana en la cortina de luz virtual. Maestro, después de que rescaté con éxito a Tony Stark, Cullen se unió a mí. Quitándose la capucha que cubría su cabeza, Oriana palmeó la capa que llevaba puesta y salió. Él está en mi bolsillo ahora. Está bien, entonces, deja que los Cullen vengan a verme. Al escuchar la respuesta de Oriana, Patch le ordenó de inmediato. Sí, maestro, respondió Oriana en voz baja, y luego volvió a palmear el bolsillo de la capa, pero esta vez la fuerza de sus bofetadas era obviamente mucho más fuerte que antes. Mientras golpeaba, también gritó en voz alta. Culence, sal. Rápido, el maestro quiere verte. Después de que Oriana gritara estas palabras, una nube de niebla oscura salió flotando de su bolsillo, suspendida en el aire y se condensó a una velocidad visible a simple vista, finalmente convergiendo en una nube cubierta de figuras humanas grises en la niebla brumosa. ¿Maestro? ¿Dónde está el maestro? Después de que apareció esta figura, la niebla gris negruzca a su alrededor siguió aumentando y, al mismo tiempo, un par de ojos oscuros parpadearon, como si buscaran algo misterioso. Después de ver a Patch desde la cortina de luz virtual en el aire, se quedó en silencio por un instante, se inclinó levemente hacia Patch y saludó respetuosamente. Maestro. Sí. Patch asintió levemente en respuesta, aunque no pudo evitar querer reprenderlo cuando vio a Cullens así, pero después de considerar cosas más importantes, tuvo que reprimir esa idea. Mirando fijamente a Karens que estaba suspendida en el aire, Patch preguntó con un rostro serio. Karens, ¿has terminado lo que te dije? Todo está hecho, maestro. Cullens asintió en la niebla y luego respondió en voz alta nuevamente. Desde el día en que poseí a Tony Stark, he usado la técnica de vídeo de cortina de luz para capturar todo lo que hizo en estos días fue grabado. Eso es bueno, solo espero que no te pierdas nada. Después de escuchar las palabras de Karens, Patch respondió en voz baja, pero era obvio por su expresión que todavía no confiaba en Karens, así que después de la respuesta, no pudo. Ayudó pero lanzó una mirada dudosa a Cullens en la cortina de luz. Maestro, no se preocupe, no faltará absolutamente nada. Después de escuchar la respuesta de Patch, un rastro de pánico brilló en los ojos oscuros de Cullens, pero inmediatamente se calmó de nuevo y miró a Patch muy solemnemente prometido. Aunque la promesa de Cullens todavía no puede convencer a Patty por completo, siempre y cuando no se pierda la parte de la técnica de vídeo de la cortina de luz que es extremadamente importante para Patty, puede ignorar por completo los errores pasados de Karen, y Patty ahora está ahí. Es otra cosa importante que preguntarle a Oriana, así que no quiero hablar más con él. Después de ignorar a Karens, Patch inmediatamente volvió la cabeza para mirar a Oriana www.milnovel.com y le preguntó en voz alta. Oriana, ya que Tony ha sido rescatado, ¿cuándo se prepararán tú y él para regresar? Regresar. Tony Stark ha estado encarcelado durante mucho tiempo y se durmió después de regresar a la base, por lo que Rhodes y Coulson decidieron dejarlo descansar en la base por una noche y prepararse para volar de regreso a los Estados Unidos mañana por la mañana. Si no hay accidentes, debería volver con él y Coulson. Con una expresión rígida, Oriana respondió con una voz sintetizada electrónicamente. Mañana por la mañana. Frotándose la frente, Patch reflexionó un momento, luego levantó la cabeza y le preguntó a Oriana. ¿Eso significa que no volverás hasta mañana por la tarde como muy pronto? Sí. Oriana asintió. Ya que este es el caso, entonces tengo algo más que hacer con la afirmación de Oriana. Patch susurró en su corazón. ¿Tony Stark? ¿Industrias Stark?
Después de cantar estos dos nombres en su corazón, Patch inmediatamente revisó la memoria de estos dos sustantivos en su cabeza, y después de un momento de consideración, de repente se le ocurrió una excelente idea. Después de tener ese pensamiento en mente, Patch no podía esperar para abrir el cajón del escritorio y sacar su computadora portátil destartalada. Después de conectarse a la electricidad, conectarse a la red y abrir la página, los ojos azules de Patch miraron la pantalla de la computadora sin moverse. Después de ver los datos mostrados en el gráfico en la pantalla de la computadora, se sentó en una silla durante varios minutos aturdido, y la cara de Patch no pudo evitar sonrojarse. Ha subido tanto, exclamó en voz baja, la sorpresa no disimulada en los ojos de Patch puede ser vista claramente por cualquiera con un ojo perspicaz. Vi que la línea del gráfico del mercado de valores MACD en la pantalla de la computadora frente a Patch en realidad marcaba el comienzo de una infinitamente cercana a una línea recta hoy en medio de innumerables caídas. No hay duda de que este gráfico de precios de acciones es el gráfico de precios de acciones de Stark Industries que Patch gastó todo su dinero comprando hace algún tiempo. Inmerso en la alegría del precio de las acciones de Stark Industries, Patch entreabrió la boca e imaginaba cuántas ganancias podría obtener, hasta que unos minutos después, un rastro de saliva goteó de la boca de Patch al dorso de su mano. De repente se despertó. Después de despertarse, Patch no pudo evitar mirar el gráfico de líneas en la pantalla de la computadora y, al mismo tiempo, Patch no pudo evitar tener un destello de inspiración en su mente. Patch palmeó fuertemente su muslo, y luego Patch exclamó en voz baja como si despertara de un sueño. Tony Stark volverá mañana. De acuerdo con la tendencia actual, me temo que en la trama original, apagará el fabricación de armas. Las cosas en el departamento volverán a suceder, tengo que vender todas estas acciones rápidamente o perderé mucho dinero. De hecho, al comprar las acciones de Stark Industries, Patch pensó que en la etapa final, Tony transformaría a Stark Industries de un líder en la industria de fabricación de armas a un gigante en la industria de producción de energía, y el precio de las acciones de Stark Industries volvería. Cuando estaba en la pista normal, cambió todas estas acciones en sus manos por dólares reales. Pero justo ahora, un fragmento de memoria que no estaba muy claro en la mente de Patch apareció de repente. Fue en ese momento que Patch recordó que aunque el precio de las acciones de Stark Industries había aumentado mucho después del regreso de Tony, cuando anunció el cierre del departamento de fabricación de armas más tarde, el precio de las acciones comenzó una nueva ronda. Ved que el precio de las acciones cayó incluso más que el punto de congelación histórico que Industrias Stark nunca había tenido antes. Originalmente, Patch realmente quería ganar mucho dinero con este asunto, pero ahora parece que solo puede ganar un poco de dinero ganado con tanto esfuerzo. Aunque Patch definitivamente obtendría mucho dinero al final al poner este dinero en las acciones de Industrias Stark, pero después de pensar en lo que iba a hacer en el futuro cercano, inmediatamente descartó la idea. El plan no puede seguir el ritmo de los cambios. No cometí un error desde el principio. Patch se golpeó la frente con impotencia, luego entrecerró los ojos hacia la pantalla de la computadora y susurró para sí mismo. De todos modos, después de planificar durante tanto tiempo, todavía puedo obtener una pequeña ganancia sin importar qué. No soy tan malo. Unos segundos después de decir esta frase, Patch, que estaba un poco callado, volvió a reír jeje, y susurró para sí mismo mientras reía. ¿Es solo que mis otros ingresos parecen ser muy ricos? Y, mientras Patch tenía una conversación secreta con Oriana y Cullens en la pequeña casa de alquiler, sucedió algo significativo al otro lado de Nueva York, a las 10 de la mañana, en la oficina del director ejecutivo de la Torre Stark, un hombre de mediana edad y anciano con cabeza calva y barba sostenía una taza de café y miraba fijamente el mercado de valores de Stark que se mostraba en la pantalla de la computadora en el escritorio. El gráfico de líneas del precio de las acciones MACD en la pantalla de la computadora ha estado en un estado de caída continua durante mucho tiempo antes, pero justo hoy, el precio de las acciones que se muestra en el icono de repente marcó el comienzo de un aumento vertiginoso. Justo cuando el calvo y barbudo Obadiah estaba mirando la pantalla de la computadora sin moverse, hubo un golpe repentino en la puerta fuera de la oficina. Obadiah frunció el ceño con un poco de calma, luego giró la cabeza para mirar la puerta y llamó suavemente. Por favor, entre. Cuando la voz de Obadiah cayó, solo hubo un clic, y el pomo de la puerta de la oficina se movió ligeramente, y una mujer joven con ropa de trabajo profesional entró con una pila de documentos. Cuando la joven llegó al escritorio, Obadiah la miró y preguntó en voz alta.
Bella, ¿qué pasa? Presidente, este es el documento de hoy y debe firmarlo. La joven Bella sonrió levemente. Como secretaria del presidente, ya se había acostumbrado a la simplicidad y claridad de O'Padry en algunos años, por lo que simplemente puso sus manos suavemente en sus brazos poniendo la pila de documentos en sus brazos sobre el escritorio, respondió concisamente. Bueno. Me ocuparé de eso de inmediato, y puedes volver a buscarlo en media hora. Obadiah miró la pila de documentos sobre la mesa, asintió en respuesta, luego miró a su secretaria nuevamente y dijo en voz alta. Vuelve al trabajo primero. Está bien, la joven secretaria Bella asintió levemente, luego se dio la vuelta y salió por la puerta. Etcétera y Obadiah pareció haber pensado en algo de repente, y rápidamente llamó a la joven secretaria Bella para que se detuviera, y se encontró con los ojos desconcertados de la joven secretaria Obadiah y preguntó lentamente. Por cierto, Bella, ¿hay algo importante? ¿Noticias que no he notado recientemente? Además, ¿por qué el precio de las acciones de la compañía de repente comenzó a subir hoy? Al escuchar la pregunta de Obadiah, Bella, la secretaria, se tapó la boca con incredulidad y luego preguntó con desconfianza. Presidente, ¿realmente no lo sabe? ¿Saber qué? Obadiah no pudo evitar parecer aún más desconcertado. El señor Stark ha sido rescatado por los militares de esos terroristas. Ayer se publicó en el New York Times y era el titular de la primera página. Creo que debería saberlo, presidente. Parecen ser falsos, y la secretaria Bella le explicó lentamente. ¿Qué? ¿Tony fue rescatado? Al escuchar la explicación de Bella, Obadiah se quedó atónito y luego gritó fingiendo estar sorprendido. Bueno, sí. Bella respondió suavemente. Después de recibir la afirmación de Bella, la sorpresa que había aparecido en el rostro de Obadiah finalmente se desvaneció y asintió levemente, sin decir nada más. Después de un rato, Obadiah saludó a la joven secretaria que estaba frente a él y dijo en voz alta. Está bien, ya veo, tú vuelve al trabajo primero. La secretaria, Bella, asintió, dio media vuelta y salió de la oficina mientras pisaba sus tacones altos. Cuando la puerta de la oficina se cerró de nuevo con un clic, y solo quedó Obadiah con la cabeza calva y la barba en la enorme oficina, la sorpresa que acababa de disimular en su rostro se disipó, reemplazada por un rostro lleno de sorpresa. ¿Tony fue rescatado? ¿O fue salvado por esos tipos del ejército? Después de murmurar algo en voz baja, Obadiah no pudo evitar fruncir el ceño, bajó lentamente la cabeza y comenzó a meditar. No olvides pasar por Patreon para capítulos completos. Subo novelas casi diario más que en YouTube.